Sin lugar a duda que un incendio siempre es una tragedia en cualquier establecimiento que pueda llegar a ocurrir. Uno de los puntos fundamentales para evitar la tragedia humana es precisamente tratar de sacar a la gente lo antes posible de estos lugares. Normalmente este tipo de situaciones requieren de un minucioso análisis y un diseño específico de no solamente los tiempos de evacuación, sino también las rutas de evacuación. En este video vamos a tener la oportunidad de estudiar a fondo cuáles son los principales detalles que tenemos que tener en cuenta para poder asegurar un adecuado programa de evacuación. No se trata simplemente de un movimiento de gente de un lugar a otro, sino que requiere del análisis y el diseño de las vías de evacuación. También el análisis fundamentalmente de los tiempos de evacuación que vamos a ver a lo largo de este video. Comencemos entonces con el cálculo y diseño de un proceso para la evacuación de los establecimientos. Esto es básicamente para todos aquellos establecimientos no industriales. Como contingencia podemos definir que es cualquier evento o circunstancia que ocasiona una crisis y tiene el potencial de poner en peligro la vida de trabajadores y la comunidad en general, y que interrumpen el curso normal de las actividades, es decir, algo que no está esperable, que no estamos preparados para que ocurra realmente, aunque hagamos todos los simulacros que se nos puedan ocurrir. No podemos enfrentarnos a este monstruo cuando se hace presente realmente. Sí tenemos que estar preparados para evitar enfrentarlo. Para eso hay que diseñar la metodología. La evacuación en realidad es un conjunto de actividades, no es algo, vuelvo a repetir, no es solamente un movimiento de una persona de un lugar a otro, de un grupo de personas de un lugar a otro. No se trata de eso, se trata de algo mucho más complicado. Conjunto de actividades que se llevan a cabo antes, durante y después de una emergencia, un desastre o una contingencia, y cuyos objetivos son fundamentalmente prevenir la pérdida de vidas, evitar lesiones y proteger bienes, nada menos. Todo lo que hacemos en seguridad contra incendio, esto lo digo siempre, fundamenta su estudio, todo el esfuerzo que podemos poner para evitar un incendio, para el cálculo de los elementos contra incendio, para la evaluación de riesgo de incendio en un edificio. Todo apunta a un objetivo específico y primario, que es la integridad humana. La seguridad humana es el punto fundamental a partir del cual se tejen todo el resto de las otras actividades que tienen que ver con la seguridad contra incendio, que seguridad contra incendio es un estudio, una especialización muy abarcativa, involucra muchísimas cosas, y bueno, el tema de la evacuación es simplemente una de esas cosas que están involucradas en la seguridad contra incendio y que tienen mucho que ver con la seguridad pasiva, que tienen muchísimo que ver con la sectorización contra incendios, con un estudio de índice de riesgo, por ejemplo, la famosa carga de fuego. El estudio de carga de fuego lo hacemos para obtener un valor. Ese valor nos va a dar, de acuerdo al riesgo del lugar, un valor de resistencia al fuego de los elementos. Esa resistencia al fuego precisamente se calcula para darle tiempo a la gente a salir del lugar y que lleguen precisamente las ayudas, que son los bomberos o brigadistas o el elemento que sea, pero básicamente es para asegurar el tiempo de evacuación. Está involucrado la seguridad humana en esto. Un simulacro. El simulacro que normalmente estamos acostumbrados a hacer son ejercicios, digamos, para cumplimentar con alguna legislación. De ninguna manera es así. Estos simulacros son realmente ejercicios que se deben llevar a cabo para evaluar realmente si el diseño de la evacuación es adecuado. Los ejercicios de evacuación no dependen del tipo de edificio, no dependen de que alguien me diga cuántos simulacros tengo que hacer por año. No va por ahí el tema.
el tema es de acuerdo a la gravedad, a las características arquitectónicas del lugar que estamos tratando de evacuar, de los riesgos específicos, de la cantidad de personas, de la cantidad de niveles y también de las vías de evacuación. Todo esto requiere de un diseño, todo esto requiere de un estudio de las vías de evacuación, y los ejercicios fundamentalmente están diseñados para evaluar en la práctica si todo lo que nosotros hicimos, diseñamos y estuvimos estableciendo realmente va a servir. También, obviamente, que tenemos que tener la capacitación de las personas, tenemos que analizar el comportamiento humano. No es, vuelvo a decir, a repetirlo, no es simplemente que vamos a sacar a las personas a contar cuántos minutos salieron, lo ponemos en un documento y listo. No se trata, eso no sirve absolutamente para nada, ni tampoco hay que hacer 2 veces por año simulacro de evacuación. No va por ahí, eso no nos sirve. Son ejercicios que vamos a llevar a cabo para evaluar si el sistema de evacuación realmente es efectivo, si nuestro diseño de evacuación realmente es efectivo. Porque en una emergencia real, todo esto que nosotros en un simulacro salimos tan tranquilos a un parque, tomamos un cafecito, algunos se fuman un cigarrillo. No es así. En una emergencia real va a haber muchas otras cuestiones que van a entrar a jugar con todo esto y van a poder alterar el comportamiento humano. Una emergencia real es muy factible que se generen situaciones de falta de razonamiento, es decir, casi un contagio de lo que sería el pánico escénico a todas las personas que están involucradas. Así que para evitar que en una emergencia real se nos desbande toda la gente, entonces no tenemos que hacer simulacros, tenemos que hacer ejercicios evaluatorios. Esto es importantísimo que lo tengamos presente. El pánico es realmente un estado mental que está directamente relacionado con la falta de razonamiento. La persona se bloquea, no razona, la situación lo superó, la mente humana está omnibulada, empieza a faltar en su proceso de razonamiento, no tiene idea de lo que está haciendo, incluso no tiene la persona control sobre sí mismo, y esto puede llegar a generar graves situaciones de peligro, además que es extremadamente contagioso. Esto es muy importante que lo tengamos presente, es extremadamente contagioso. Y si nosotros no estamos preparados a partir de la ejercitación, no preparemos a la gente para una emergencia real, entonces el pánico va a ser un componente más en una emergencia real cuando tengamos que abandonar el edificio. ¿Cómo lo logramos? Bueno, a través del diseño, a través de las prácticas, a través de las capacitaciones y ejercitaciones reales. Hay que hacerle entender a la gente que la ejercitación de un modelo de evaluación de evacuación es para su propia seguridad y es algo muy serio, no es simplemente para cumplir con algún tipo de directiva. El plan de evacuación es establecer un orden, un programa de seguimiento de las acciones cuya finalidad es la de integrar todos esos elementos, todos esos dispositivos y demás que pudieran ser de utilidad en una emergencia o un desastre. No se trata simplemente de un planito, de un listado de brigadistas y de cuántos simulacros hicimos. Eso, repito, por enésima vez, no sirve para nada. Es toda una secuencia de acciones que tenemos que llevar a cabo, es toda una serie de diseños de tiempo de evacuación, de lugares de evacuación, de rutas de evacuación y que forman parte integral de un programa para la evacuación. Las rutas de evacuación son los caminos o rutas que están diseñadas específicamente para que todo el mundo pueda evacuar el lugar en forma segura en el menor tiempo.
y con las máximas garantías de seguridad. Las rutas de evacuación tienen que tener las mismas características de seguridad y de resistencia al fuego que el sector de incendio del cual se está evacuando la gente. Es decir, un sector de incendio es un lugar que está un local o conjunto de locales separados por muros, cortafuegos resistentes y comunicados por una salida de emergencia. Esa salida de emergencia es el inicio, el ingreso a la ruta de evacuación. Esa ruta de evacuación tiene que tener las mismas características de seguridad que el establecimiento que nosotros estamos evacuando, que el sector de incendio, porque si el sector de incendio está perfecto, que cumple con todo y estamos saliendo directamente al interior de un área operativa sin una ruta de evacuación específica, no nos sirve para nada. La ruta de evacuación es desde la salida del sector de incendio a la salida al exterior. Punto de reunión, pues el primario, secundario, terciario, depende del tamaño del establecimiento y sobre todo la cantidad de gente que hay. Es el punto donde vamos a juntar a la gente una vez que abandonamos el lugar. La gente no puede abandonar el punto de reunión porque es en el punto de reunión donde vamos a hacer la evaluación a ver si todo el mundo está presente en el punto de reunión, porque si hay algún faltante que no esté justificado, seguramente se habrá quedado en el lugar siniestrado, entonces vamos a tener que hacer rescate y eso es lo que no tenemos que hacer, tratar de que los retenes en lo que es la conformación de la brigada de emergencia verifiquen de que no haya quedado nadie y todo el mundo tiene que quedarse en el punto de reunión para poder llevar a cabo para tomar lista, para decirlo de alguna manera. La planigrafía de la unidad, a muchos, como en este caso que estamos viendo, que pueden planificar el lugar y realmente son planos que solamente el que lo hizo lo entiende. Una persona que no está acostumbrada a mirar planos, que no tiene experiencia en planigrafía, de ninguna manera va a tener idea por dónde salir. Hay muchas cosas que se ponen en las paredes, usted está aquí, venga para acá, salga para allá, que realmente los entienden los que la hicieron. No hay forma de que se entienda que la mayoría de la gente no sabe leer un plano, que no tiene idea por dónde salir. Por eso la infografía en el lugar es fundamental y también la conformación de las brigadas que tienen que estar presentes en todo momento para poder evacuar a la gente que precisamente ignora todo tipo de actividades de seguridad. La información tiene obligatoriamente que ser clara y se tiene que incorporar a lo que es la capacitación de no solamente las brigadas se van a preparar, sino también el resto de las personas. La capacitación es integral y abarca a toda la gente. Por supuesto que van a tener los brigadistas una capacitación específica, diferenciada, pero el resto de la gente tiene que saber qué es lo que está viendo en la pared, qué es lo que nos está indicando por dónde tenemos que salir. Tiene que ser clara. ¿Cómo es el proceso de evacuación? El proceso de evacuación, en contra de lo que piensa la mayoría, no se limita a un simple desplazamiento de personas entre dos sitios, sino que es un complejo proceso que empieza con la aparición misma del problema, iniciándose así una carrera contra el tiempo, cuyo resultado final, y atento con esto, es la salvación o las posibilidades de víctimas mortales. Todo este proceso se desarrolla en 4 fases, cada una de las cuales requiere de un mayor o un menor tiempo para su ejecución, tiempo que en definitiva puede limitar las posibilidades de éxito. Primera fase: la detección del peligro. Esto es indispensable porque es lo que nos va a indicar que ha pasado algo. Es el tiempo transcurrido desde que se origina un peligro concreto hasta que alguien lo reconoce. Y este tiempo va a depender fundamentalmente de ¿qué? De la clase de peligro. Un peligro que por lo general está
identificado como que puede hacerse presente, hay veces que no, pero pueden ser peligros que son esperables, dependiendo mucho de las características edilicias, el tipo de actividad, elementos y demás. Pero esto es muy importante. Los medios de detección que podemos llegar a tener disponibles para detectar un humo de incendio, el calor del fuego o el fuego en sí mismo o cualquier otro tipo, por ejemplo, un escape de gas o lo que sea, existen medios para detección. Depende el tiempo de los medios de detección disponibles. Si tenemos detecciones instaladas, entonces el tiempo va a ser muy corto. El uso del edificio, también esto es muy importante. No siempre todo el mundo se entera que hay un evento no deseado. El día y la hora en que se produce la emergencia y el número de personas que vamos a tener allá. La primera etapa es la detección, alarma, preparación y salida. Todo esto es lo que nos va a dar lo que se denomina el tiempo de detección de peligro. La alarma, la preparación y la salida es el tiempo transcurrido total. Si nosotros el tema de salida lo tenemos o tenemos alguno de estos sectores, alguno de estos periodos que no existen, que está mal, no tenemos medio de detección, no hay una preparación adecuada y la salida de emergencia no es adecuada, entonces el tiempo transcurrido desde que se origina hasta que terminamos de salir va a ser muy grande. La primera fase es la detección del peligro. La segunda fase, la alarma. Depende del sistema de alarma, depende del adiestramiento del personal para que reconozca el tipo de alarma que está sonando o que está indicando. Acá muy importante también establecer alarmas de sonido o de luminosidad diferenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos utilizar la misma alarma de horario, por ejemplo, asociarla a una alarma de emergencia. Tiene que ser una alarma específica para esto. Puede ser sonora, puede ser también a través de elementos visibles, luces intermitentes o lo que sea, y explicar al personal qué es lo que está sucediendo y cuáles son los elementos que van a indicar la alarma. Esto es fundamental. La tercera parte es la preparación para la salida. Es el tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuación hasta que empieza a salir la primera persona. Este tiempo va a depender fundamentalmente de los ejercicios de evacuación, de los entrenamientos en evacuación. Algunos aspectos importantes en esta fase es verificar quiénes y cuántas personas hay. Esto es muy importante. Normalmente en una oficina hay más o menos una cantidad estipulada de personas que tiene poca o nula variación en cuanto a cantidad, pero hay otros lugares que puede tener visitas externas, puede ser un área de venta, puede ser un shopping, puede ser otro tipo de establecimientos donde puede entrar y salir gente, por ejemplo también un hospital, puede ser también un consultorio médico. Verificar quiénes y cuántas personas hay, disminuir los riesgos dentro del lugar, proteger los valores. Proteger los valores no significa que tenemos que recoger todos nuestros valores personales, sino que estamos en un proceso de evacuación. Es más importante la vida que un documento. No se olviden de esto, por favor. También recordar los lugares de reunión final, aunque no tengamos la guía de los brigadistas, saber por dónde tenemos que ir y cuál es el punto de reunión final. De ahí no nos vamos. Otra cosa, la salida del personal en la cuarta fase es desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última, a un lugar seguro. El tiempo de salida depende de la distancia a recorrer. Por supuesto debe ser la menor distancia posible. El número de personas que van a salir por ese pasillo de evacuación, cuál es la capacidad de las vías de escape, es decir, si esas vías de escape van a tener la posibilidad de soportar
una cantidad X de gente para evitar que colapse, para evitar que una excesiva cantidad de gente pueda llegar a provocar problemas durante la circulación. Es decir, la capacidad de la vía de escape debe ser suficiente como para poder absorber el flujo de personas que van a ser evacuadas. Esto es fundamental. También los limitantes de riesgo que podemos llegar a tener, esto se hace todo con un programa de evaluación de riesgos, y las personas obviamente no tienen que salir corriendo, sino que tienen que salir en forma rápida. Esto se logra con capacitación y con el mantenimiento de las vías de escapes en tiempo y forma. Pasemos a evaluar el tiempo de evacuación. Tradicionalmente se estima en cualquier ruta de evacuación que no debe insumir un tiempo mayor a 3 minutos. Esto se toma del lugar de trabajo hasta la salida de emergencia o de reunión. De ninguna manera vamos a tener esto como un objetivo central desde que iniciamos los ejercicios de evacuación. No debe insumir un tiempo mayor a 3 minutos, es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, para decirlo, las normas, las recomendaciones, pero no siempre se puede llegar a dar este tipo de situaciones, sobre todo en edificios de gran altura. Durante las 3 primeras fases, cuya suma de tiempo se reconoce como el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es fundamental, porque si reaccionamos tarde podemos llegar a encontrarnos con este tipo de escenografías. Vamos a estar rodeados por el fuego sin saber por dónde salir y sin tener a nadie que nos ayude. No se presenta disminución en el número de personas que habitan el edificio. La gente está toda adentro, es el tiempo de reacción. La gente, si está correctamente entrenada y avisada, va a poder reaccionar con tiempo y va a poder evacuar con tiempo. Otra cosa importante es el tiempo necesario para evacuar, que está dado por la suma de los tiempos individuales necesarios para ejecutar alguna de las 4 fases. El tiempo no espera a nadie, que nadie te haga perder el tiempo. Esto es algo realmente muy importante. Es una frase de Luis Ugarte. Nada mejor que aplicarlo a esto. Los tiempos individuales necesarios para ejecutar cada una de las 4 fases son diferentes a los demás. Se trata de integrar los diferentes tiempos de los diferentes individuos para que se tenga en forma grupal los tiempos adecuados para ejecutar cada una de esas 4 fases. Por otra parte, vamos a iniciar el estudio de los tiempos de evacuación. Las posibilidades de que un edificio se pueda evacuar en caso de emergencia se encuentra condicionado a 2 parámetros. Es decir, la posibilidad de que un edificio se pueda evacuar está condicionada por 2 parámetros. Lo repito para que lo tengan en cuenta. Esos son, por un lado, el tiempo límite de riesgo, TLR, y por el otro lado, el tiempo de seguridad crítica. Son 2 parámetros que normalmente no se tienen en cuenta, son 2 parámetros que no aparecen en los cálculos de vía de evacuación, en los estudios de los tiempos de vía de evacuación. Por eso les digo que no se trata simplemente del movimiento de gente de un punto a otro, sino que hay que empezar a estudiar este tipo de, en este caso, estos parámetros que estamos viendo. Vamos a pasar a ver de qué se trata. El tiempo límite de riesgo es el tiempo transcurrido desde el inicio del incendio y, atento acá, hasta la aparición de alguna de las condiciones críticas que impidieran la evacuación. Empezamos. Se inicia el incendio y ese tiempo límite de riesgo es hasta que aparece alguna condición que directamente ya no pueda ejercer la evacuación. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, esto es un cálculo aproximado que podemos hacer con el TLR. No es fácil hacerlo, y el análisis del tiempo límite de riesgo se basa en el conocimiento de la naturaleza del fuego, cómo se desarrolla el fuego, cuál es la dinámica del fuego, cuáles son las características del edificio y cómo esa dinámica del fuego puede llegar a desenvolverse en una situación real.
la carga de combustible, que es la carga de fuego que podemos llegar a tener en el lugar, y también el grado de experiencia que el profesional disponga. Es decir, esto es un análisis que tiene que hacerlo un especialista en seguridad contra incendios o alguien que tenga experiencia real en este tipo de análisis. Es decir, podemos llegar a tener un incendio extremadamente rápido o un incendio que puede llegar a tener un progreso un poco más lento que me da mayor cantidad de tiempo, hasta que aparezca algún efecto, alguna condición crítica que me impida la evacuación. Entre estas condiciones críticas tenemos cuando se alcanzan temperaturas de 150 grados en el ambiente, aunque no tengamos fuego, el calor va a aumentar la temperatura de los gases producidos por el fuego y podría quemarnos las vías respiratorias si los respiramos. Es decir, esa temperatura proviene de la combustión, proviene de gases calientes, proviene del humo supercalentado muchas veces, y cuando se alcanzan temperaturas del orden de 150 grados ya no es posible que las personas estén presentes, entonces no se puede llegar a evacuar. Hay que volver sobre nuestros pasos y tratar de cerrar esperando un rescate o una alternativa de vía de evacuación. El calor puede provocar una subida muy rápida de la temperatura, extremadamente rápida, pero sobre todo la temperatura nuestra, la temperatura corporal, esto por la radiación térmica propia del fuego o también de los humos de incendio. Y esto nos puede llegar a generar un repentino golpe de calor que puede llegar a provocarnos la muerte. Así de sencillo, no hay otra historia con esto. Puede generarnos la muerte una exposición a temperaturas superiores a 150 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo lo hace? En muy pocos segundos. En muy pocos segundos. Además, el humo lastima los ojos, irrita el aparato respiratorio, agrava enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas, que puede llegar a colapsar una persona sin ningún tipo de problema por inhalación de humo. De hecho, sabemos que el humo es la causa número 1 de muerte en los incendios. Puede provocar una serie de problemas de salud, desde la irritación en los ojos y un goteo nasal, hasta enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. La contaminación por partículas incluso se relaciona con muerte prematura. Otra de las condiciones críticas son concentraciones de oxígeno menores al 7%. Es muy factible que ocurra por la combustión. La combustión va a generar la disminución del oxígeno porque lo va a utilizar como oxidante el oxígeno del aire. Entonces, si falta oxígeno en el aire, vamos a tener concentraciones peligrosas menores a lo que necesitamos. Si no respiramos bien, directamente colapsa nuestro cuerpo porque empezamos a tener una falla sistémica absolutamente integral de todo nuestro cuerpo. Un nivel bajo de oxígeno en la sangre nos puede causar dificultad para respirar, y esa falta de aire que va a generarse por este problema es que la sensación de que no se puede respirar suficiente aire porque de hecho no hay oxígeno disponible. Una saturación de oxígeno baja causa problemas mentales y podemos entrar en una especie de limbo que perdemos la memoria por un tiempo, perdemos el control de nuestro cuerpo y entramos en un estado de confusión, y podemos llegar a que esto, si podemos salir del incendio, se puede llegar a manifestar por un gran tiempo, un tiempo estipulado. La falta de aliento representa un padecimiento peligroso y puede ser causada por varios factores, entre ellos una obstrucción pulmonar crónica proveniente de la aspiración de gases calientes. Esto bloquea el flujo de aire. Y una saturación baja le quita a la célula su fuente de energía. Quiere decir que se apaga directamente nuestra fuente de energía y no podemos responder con todo esto. Otra de las situaciones críticas es el monóxido de carbono por encima del 1%. Sabemos que los incendios no son combustiones completas, por eso hay una enorme generación de monóxido de carbono. Las personas que inhalaron monóxido de carbono han descrito dolor de cabeza, náuseas, vómitos, entre muchos otros eventos. Y cuando una persona respira monóxido de carbono, el aire entra rápidamente
a través de la hemoglobina, formando carboxihemoglobina, y se va directamente al torrente sanguíneo y va a la sangre, al cerebro, al corazón y los músculos, colapsando todo nuestro sistema de oxigenación. Aunque tengamos suficiente oxígeno, hay una una afinidad que tiene la hemoglobina de la sangre, que ante la presencia de monóxido de carbono va a preferir 273 veces combinarse con el monóxido que con el oxígeno, es decir, la óxido de hemoglobina desaparece y aparece en transjuego de la carboxihemoglobina, que es el veneno que va a ir a la sangre. Por otra parte, otro de los gases presentes va a ser el dióxido de carbono. El CO2, cuando está en concentraciones mayores, al 12% en el aire, va a conducir cuadros por envenenamiento del dióxido, con síntomas de alta presión sanguínea, enrojecimiento de piel, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que hace el dióxido de carbono, aparte de desplazar el oxígeno, va a aumentar el ritmo respiratorio, teniendo como consecuencia una mayor aspiración de gases nocivos por parte de nuestro cuerpo. Por otra parte, tenemos tiempos de situación crítica. Lo que vimos es el TLR, que es el tiempo límite de riesgo, y ahora vamos a estudiar el tiempo de situación crítica. El tiempo de situación crítica es distinto. ¿Por qué? El tiempo límite de riesgo, cuando aparecía una situación crítica que directamente no permitía la evacuación, con todo lo que vimos, temperatura, los gases, monóxido, etc. El tiempo de situación crítica fundamentalmente es el tiempo máximo necesario para llevar a cabo la evacuación completa, en las condiciones más críticas que sea posible. Esta situación crítica no tiene nada que ver con las situaciones críticas que estuvimos viendo hasta recién. Las situaciones críticas son, por ejemplo, fallas en los sistemas de alarma, mayor número de acciones a efectuar, hay una máxima población flotante, que son las visitas que tenemos en un lugar que son más de lo normal, y otros tipos de situaciones que pueden condicionarnos. Sobre la base de todo, es factible que en el caso de que el tiempo de seguridad crítica sea menor que el tiempo límite de riesgo, entonces la evacuación va a ser factible. Es decir, si nosotros tenemos una situación teórica en el tiempo de límite de riesgo, que aparece, por ejemplo, una temperatura de 150 grados, y sabemos que esa temperatura puede aparecer en 5 minutos, y resulta que para sacar a toda la gente con las máximas condiciones en contra que tenemos para evacuar, las podemos sacar en 3 minutos, entonces la evacuación se puede hacer. Pero si la evacuación con las condiciones más críticas superan el tiempo límite de riesgo, no vamos a poder hacer ningún tipo de evacuación. ¿Se entiende cómo es? El tiempo de seguridad crítica siempre debe ser menor que el tiempo límite de riesgo. ¿Cuáles son este tipo de cosas? Por ejemplo, el cálculo del TSC se puede hacer consultando cómo son las características del edificio, cuáles son los sistemas. Algunas fórmulas teóricas pueden llegar a ayudarnos con el cálculo de la salida y se puede ajustar por experiencia práctica. Esto es factible de hacer también. El punto de partida para este análisis está dado por la identificación de los riesgos de incendio en cada una de las etapas del área de los edificios objeto del plan, y la decisión de si se elabora un plan general de evacuación o uno para cada área, atento con esto también, depende de las características del edificio, de los riesgos presentes y la disponibilidad de que sea posible que un riesgo específico pueda generalizarse, por ejemplo, en un edificio de gran altura. Quiere decir que a veces, de acuerdo al establecimiento de las características edilicias, por ahí necesitamos no un plan integral, sino planes segmentados, planes específicos para cada área en particular, que son distintos y no van a estar integrados en un plan general. Pero en los edificios de altura, por ejemplo, la cosa es mucho más peligrosa, porque acá cualquier posibilidad de un riesgo específico se puede llegar a generalizar. Una vez identificado todo esto, se hará la determinación
de los tiempos límites de riesgo, valor que nos condicionará al máximo tiempo disponible para la evacuación. Volvemos a decir que es un valor difícil de calcular, pero que se puede definir uno en base a situaciones ocurridas en situaciones similares o por experiencias. Fundamentalmente esto lo tiene que determinar el profesional en seguridad contra incendio. Seguidamente vamos a identificar cuáles son todas las personas amenazadas por el riesgo, incluyendo número, ubicación y características especiales. Ojo que los minusválidos, mujeres y niños son personas especiales también y requieren de movimientos, sobre todo aquellas personas no se pueden desplazar solas, movimientos bastante complejos. Esto lo tenemos que tener muy estipulado y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para llevar a cabo el desplazamiento de estas personas. A continuación, se hará la selección de las rutas de escape más adecuadas en cada caso, teniendo presente que no se van a utilizar aquellas que representen un riesgo mayor al que tenemos que evitar, es decir, que no sea un riesgo mayor a nuestro sector de incendio. Con toda esta información, entonces vamos a establecer cuál es el tiempo en situación crítica, que es un valor que deberá ser corroborado en un simulacro. Esto lo podemos averiguar en un simulacro, en un ejercicio, determinando y sumando el tiempo esperado para cada una de las 4 fases del proceso de evacuación. Esto lo podemos tener presente desde el primer momento, del primer ejercicio, que vamos a tomar los tiempos desde que aparece un incendio o un foco de fuego hasta que se da la alarma, que se da la orden de salida, y empezamos a ir sumando estos tiempos. Y en base a esto, después, con el pasar de las distintas ejercitaciones, a medida que van disminuyendo los tiempos, también tenemos que ejercer la posibilidad de que modifiquemos algunos parámetros para achicar todavía más. Por ejemplo, el método de detección de alarma, que sea automático, que no sea manual. Eso va a requerir que mucho menos tiempo de actuación. Todas ese tipo de cosas van a ser corroborados en los distintos ejercicios. En la medida de que la información y los criterios sean menos objetivos, será necesario introducir un coeficiente de seguridad. Cuando no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, que no podemos definir un tiempo específico, entonces le vamos a sumar un coeficiente de un 30%, el cual se le va a restar al tiempo límite de riesgo. Entonces ese va a ser el tiempo máximo de seguridad crítica. Por otra parte, teniendo ya como elemento de juicio el tiempo de seguridad crítica, el tiempo límite de riesgo, incluyendo el coeficiente de seguridad, vamos a compararlos. En el caso que el tiempo necesario para evacuar o el tiempo de seguridad crítico sea mayor que el tiempo disponible o el tiempo límite de riesgo, se requiere introducir modificaciones convenientes, actuando sobre cada uno de los componentes que condicionan el aumento de este tiempo de seguridad crítica. Por ejemplo, mantener libres las vías de evacuación. Si nosotros iniciamos la evacuación y tenemos que andar moviendo elementos y limpiando las áreas, obviamente que vamos a aumentar el tiempo de seguridad crítica porque estamos aumentando el tiempo de evacuación. Entonces, todo este tipo de acciones y la vigilancia permanente sobre las vías de evacuación va a garantizar que el tiempo de seguridad crítica sea el menor posible y siempre va a estar mucho más abajo que el tiempo límite de riesgo. Parece un trabalengua, pero acuérdense, el tiempo límite de riesgo es cuando aparece una condición crítica que te dice ya no se puede evacuar. Y el tiempo de seguridad crítico es el tiempo máximo que toda la gente va a poder abandonar en las peores condiciones que pueda llegar a pasar. Peores condiciones, que falló la alarma, fallaron la iluminación de emergencia, tenemos las vías ocupadas y todo ese tipo de cosas. A manera de ejemplo, para reducir los tiempos, podemos llegar a hacer cambios y optimización en los sistemas de alarma y detección. Podemos dotar de energía a los sistemas de iluminación de emergencia, energía alternativa. Disminuir las acciones de preparación, algo que esto lo va a lograr las ejercitaciones.
Modificación de las vías de escape. Si vemos que las vías de escape son demasiado problemáticas, podemos buscar salidas alternativas. Son algunas de las acciones que podemos llevar a cabo. La identificación de riesgo va a determinar el tiempo límite de riesgo. Estos límites de riesgo, de acuerdo a la identificación de las personas amenazadas, la selección de las rutas de escape, vamos a analizar a través de todo esto el análisis de tiempo de seguridad crítica y nos va a dar lo siguiente. Si el tiempo de seguridad crítica es mayor al 0,7% del tiempo límite de riesgo, vamos a tener problemas. Si el tiempo de seguridad crítica es menor al 0,7% del tiempo límite de riesgo, vamos a definir los objetivos, seleccionamos los grupos, vamos a empezar con la capacitación, el entrenamiento y vamos a ir ajustando paulatinamente el plan. Pero si el tiempo de seguridad crítico es mayor al 0,7% del tiempo límite de riesgos, volvemos a identificar los riesgos, volvemos a determinar los riesgos, veremos la selección de las rutas de escape si es necesario adecuarlas y el análisis de tiempo de seguridad crítica. Son todas las cosas modificables y que podemos llegar a estudiar. ¿Para qué? Para que nos dé realmente los números como corresponde. Así se empieza el proceso de retroalimentación hasta lograr que el tiempo de seguridad crítica sea menor que el tiempo límite de riesgo, momento en el cual las expectativas de evacuar con éxito son positivas. De no lograrse, deberá actuarse sobre los riesgos. El éxito del plan de evacuación consiste en crear un patrón de comportamiento sistematizado que permite reaccionar ante una situación dada en el menor tiempo posible. Aquí es donde nosotros ya tenemos que tener un avanzado diseño de todo el plan, un estudio hecho ya de todo lo que estamos viendo, que está basado fundamentalmente en el tiempo de seguridad crítico y en el tiempo límite de riesgo. Y estos tiempos son los que me van a condicionar a mí y me van a indicar qué es lo que tenemos que evaluar, qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que tenemos que estudiar y cómo podemos bajar los tiempos de evacuación a raíz de la ejercitación sistemática. Por eso, esto depende mucho del establecimiento que tengo que evacuar. No me sirve, tengo que hacer 2 simulacros, salimos por acá, venimos por acá. Eso no es así, no me sirve. Esto que estamos viendo es el estudio de los tiempos de evacuación, el estudio y la definición de un esquema de evacuación. Lo anterior se logra limitando en gran parte la necesidad de análisis y decisión del grupo humano involucrado, mediante el establecimiento de procedimientos. ¿Por qué? Porque las decisiones son tomadas por anticipado, ejerciendo objetivos claros y sencillos. Esto se logra en las ejercitaciones. La decisión, cómo vamos a comportarnos. También tenemos que tener en cada ejercitación un grupo de personas que son los fiscales que van a apretar los dientes y van a escribir todas las cosas que están mal, porque no es que nos van a cuestionar algo. No estamos buscando problemas, estamos buscando las fallas que puede haber. Acá no puede haber fallas. Acá tiene que estar todo absolutamente aceitado. Es una maquinaria que tiene que funcionar a la perfección. La única manera que funcione a la perfección es con el establecimiento de pautas de antemano, con una adecuada ejercitación y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en caso de emergencia. Para efectos de que el comportamiento se mantenga unificado, debe todo esto circunscribirse al grupo dirigente del plan. Es decir, todos los que estamos diseñando el plan somos los que vamos a estar involucrados con todo este tipo de decisiones anticipadas y estos elementos que tienen que ser claros y precisos. La estructura en plan de evacuación es sencilla, tiene 2 componentes básicos, que es uno el componente administrativo y otro componente operativo.
Estos dos componentes son fundamentales. El componente administrativo, esta parte del plan contiene informaciones como la política de la empresa, la política que tenemos que llevar a cabo, quiénes son las autoridades y cómo es la responsabilidad. Información sobre posibles valores y equipos críticos, que tenemos también que tener ahí acciones específicas. Debemos tener planos actualizados de las instalaciones. No queremos saber dónde hay una máquina, queremos saber cómo es el plano y cuál es el camino de evacuación. ¿Cuál es la información crítica de la empresa que puede llegar a definir algún parámetro específico? La información de cómo se diseñó el plan de evacuación. Esto es un plan de diseño dinámico, es decir, no se diseña una vez y ya está. Esto es una corrección dinámica de todo lo que tiene que ver el diseño del plan de evacuación. Estos, a medida que van pasando a las ejercitaciones, se van haciendo modificaciones permanentes y no hay que tener vergüenza ni miedo con esto. Esto es así de sencillo. El componente operativo es la parte de información y procedimiento y debe contener tipo y codificación de la alarma de evacuación. Hay una prueba que se hace semanalmente o cada 15 días, dependiendo de las características, y todo el mundo tiene que identificar ese tipo de evacuación. ¿Cuáles son las instrucciones básicas de emergencia? Efectuar la debida identificación del punto de reunión final, que todo el mundo conozca, y recuerden que puede haber puntos de reuniones primarios, secundarios y que después vamos al punto de reunión final, sobre todo en los colegios directamente, a veces ni siquiera hace falta que saquen a los chicos afuera, que los lleven al patio, es un punto de reunión primario y después si es necesario se hace una evacuación final. El plano de ubicación y ruta de escape, que es básicamente, tiene que ser algo muy sencillo, tiene que ser algo muy didáctico y perfectamente definido y que pueda ser entendido por todo el mundo. Las características que tiene que tener el plan de evacuación debe tener: formularse por escrito para evitar modificaciones no establecidas. Esto es muy importante, se formula por escrito. Debe tener aprobación de la máxima autoridad de la organización. Las modificaciones las hace solamente el grupo de diseño. Debe ser publicado para su conocimiento a todo el mundo. Hay que darle una copia a todo esto. Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje. No solamente ir a una práctica de capacitación, sino también verificar de que realmente saben por dónde tienen que ir. Con un cuestionario pequeño se puede llegar a evaluar si la información llegó. Sobre todo cuando se termina de hacer la capacitación, una simple hojita, 4 o 5 preguntas que puede ser un multiple choice, un sistema de saber si se logró el objetivo. Debe ser practicado, ejercitado más que practicado. Debe ser ejercitado porque el ejercicio sirve para definir el aprendizaje y definir aprendizaje también me permite identificar cualquier posible desviación en los cálculos, en los diseños que nosotros mismos hicimos. Esa es la forma de que vamos a tener un plan dinámico. Por otra parte, debe tenerse presente que es la práctica la que va a ser el plan. Las ejercitaciones son las que van a ser la columna principal de nuestro diseño de la evacuación. No sirve solamente un ejercicio de escritorio, no me sirve, eso no tiene sentido hacer un ejercicio de escritorio, tiene que hacerse en forma práctica, directamente. Eso sí, las ejercitaciones muchas veces requieren de una secuencia de pasos que no vamos a decir, bueno, se hace una evacuación masiva, un ejercicio de evacuación masiva, no lo vamos a hacer. Eso va a quedar para etapas mucho más avanzadas. Tenemos que hacer ejercicios locales con un grupo de personas y después lo vamos a ir complicando un poquito el tema. Nadie hace lo que no sabe hacer. Es un principio universalmente aceptado. La práctica es lo que nos permitirá conocer cuáles son las desviaciones existentes y ejercer las modificaciones
necesaria de todo esto. La implementación de este plan tiene estos pasos. Va a haber una elaboración de los instructivos por cada área a evacuar. Debemos seleccionar y capacitar los grupos operativos, indicando los coordinadores de cada área y cuáles son sus posibles suplentes. Capacitar a todo el personal por grupos o áreas. Hacer prácticas individuales por cada grupo con aviso previo, después se vaya complicando. Integrar varios grupos para prácticas con aviso previo. Realizar prácticas totales con avisos previos. ¿Esto por qué? Porque estamos avisando que son prácticas, simplemente, no es una evacuación real. Después empezamos a disminuir los niveles de aviso previo. Por ejemplo, un aviso previo, el viernes a las 11 hacemos un ejercicio de capacitación. ¿Cómo disminuimos eso? Bueno, el viernes vamos a hacer un ejercicio de evacuación, pero no pusimos la hora. Entonces el nivel de aviso va a ser distinto. Y después, cuando ya está muy madura la cosa, sí ejecutar prácticas sin aviso previo, cuando la ocupación lo permite. Esto no podemos hacer en un hospital, podemos hacerlo en otros lugares, pero hay situaciones críticas que no podemos llevarlos a cabo. Y establecer y ejecutar un programa de prácticas periódicas. Las pautas básicas para la elaboración: entre mayor sea el tiempo, menor las posibilidades de éxito. El tiempo es sacar a la gente ahí. Recuerde que tiene que ser siempre dentro de lo que es el tiempo de seguridad crítica, que debe ser menor al tiempo límite de riesgo. Es necesario crear un patrón de comportamiento sistematizado que permita reaccionar en el menor tiempo posible. Esto lo da directamente la ejercitación de campo, una ejercitación leal. Si no ejercitamos esto, no lo vamos a obtener nunca. Obviamente debe existir un plan de evacuación, debe haber un entrenamiento y práctica, y todos deben de conocer cuáles son los procedimientos establecidos, cómo son los sistemas de alarmas, las rutas de escape, incluyendo la planimetría y también la infografía, y cuál es el lugar de reunión. Estas son las pautas básicas para generar el plan. Los responsables de grupo, aquí tenemos que, de acuerdo a las características de cada uno, el criterio de selección para que sea responsable de grupo debe tener condición de liderazgo, una estabilidad emocional, permanencia, disposición, conocimientos y habilidades específicas. Sus funciones: retirar a las personas del sitio de riesgo, orientar a las personas en las rutas de escapes, auxiliar a quienes sufran percances. Obvio que esto también lo tenemos que implementar en un ejercicio de evacuación. Hubo un percance, una persona que se cayó, se torció un pie, no puede caminar más. A ver qué pasa, cómo influye en el resto de la gente, cómo influye en la ejercitación. Evitar el pánico, vigilar las instalaciones, acciones especiales. Si un responsable de grupo titubea o no tiene idea de lo que hacer, entonces el grupo puede muy fácilmente entrar en una situación de pánico o directamente ejercer acciones por cuenta propia, que eso es lo que tenemos que evitar. Lo que debe hacer el responsable de grupo: chequear cuántas personas hay en su área de responsabilidad, supervisar las acciones especiales establecidas, proteger archivos, cerrar válvulas, lo que sea, que ya está establecido de antemano, recordar a la gente cuál es el camino de escape y el lugar de reunión. Durante la evacuación, supervisar que se ejecute todo lo que está preestablecido, no permitir el acceso a sensores, impedir el regreso de las personas al lugar que se evacuó, repetir en forma clara y permanente cuáles son las consignas, por ejemplo, no correr, conservar la calma, si es necesario avanzar de rodillas, evitar los brotes de comportamientos incontrolables, pueden dar lugar al pánico esto, auxiliar oportunamente a quien lo requiera, sobre todo aquellos que se desmayaron, se lesionaron y demás. Aquí tenemos que disponer de un grupo de personas específicas para llevar a cabo este tipo de tareas, que son las brigadas, no son las brigadas de rescate, pero sí la brigada de primeros auxilios, por ejemplo.
buscar una salida externa, alterna, en caso de problemas, que esto tenemos que tener también diseñado, estipulado, verificado y objetivamente seleccionado. Desafortunadamente no de todos los lugares tenemos alguna salida alterna, por eso tenemos que tener mucho más estudiado el establecimiento, y debe haber una evaluación permanente de las condiciones de seguridad contra incendio para evitar que realmente se genere un incendio, porque muchas veces, por más que pongamos toda la energía y que tengamos un plan de evacuación realmente maravilloso, a veces, como es una sola salida general, puede darse que no podamos llegar a evacuar porque aparecen los tiempos límites de riesgo, situaciones críticas mucho antes de que podamos reaccionar. En caso de no poder salir, llevar a un grupo a una oficina o cuarto seguro, que ya tiene que estar estipulado, es decir, cuál va a ser el lugar donde vamos a resguardarnos hasta que lleguen los bomberos y puedan llegar a un rescate. Se elige algún lugar específico, sobre todo, por ejemplo, en los hospitales, las salas de terapia intensiva, no podemos evacuar a nadie de ahí. Bueno, en ese caso, esos lugares tienen una seguridad contra incendio muchísimo más intensa, más intensiva, tienen condiciones mucho más extremas de seguridad, y aún así muchas veces es realmente peligrosísimo ese lugar en caso de incendio total. Después de la salida, verificar si todas las personas lograron salir, reportar al director de seguridad las novedades, notificar situaciones anormales durante la evacuación, esto también se hace durante los ejercicios, colaborar con los bomberos, y si terminó la emergencia y se autorice el regreso a los puestos de trabajo, inspeccionar cada área en forma detallada. Ojo con el regreso, muchas veces si se produjo un derrame, un escape, un incendio, los lugares no están para ser habilitados al regreso de las personas, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Informar cualquier tipo de desviación operativa y supervisar la puesta a punto de las instalaciones y procesos. Por otra parte, el equipamiento en la unidad. Acá tenemos que ser muy concisos. Nosotros no somos un cuartel de bomberos. Todas las instalaciones contra incendio de un edificio no la pueden utilizar los brigadistas del edificio. Por más que las leyes lo puedan decir, lo puede decir alguna norma, ningún brigadista está en condiciones de operar una línea manguera en un lugar cerrado. ¿Por qué? Porque existen riesgos propios del combate de incendio en lugares cerrados que las personas no pueden de ninguna manera estar preparadas. Es muy difícil para bomberos profesionales el combate en incendios estructurales. Para una persona normal es mucho más difícil también. Así que los brigadistas no son bomberos, no van a utilizar los trajes de bomberos, los trajes estructurales de bombero, porque no son bomberos. A no confundirse, por más que algún brigadista que tenemos en la empresa es un bombero, que puede estar en cualquier cuartel, en la empresa es un brigadista. El brigadista está para el combate primario de incendio con la primera línea de matafuego que tenemos, otra cosa no pueden utilizar. Los incendios estructurales son tremendamente complicados de poder retrotraer. Por lo tanto, olvídense del tema de las mangueras, olvídense del tema de las líneas contra incendio, olvídense de los temas de trajes estructurales. Otra cosa importante que por ley y por norma no podemos tener en los pasillos de evacuación: gabinetes contra incendios, extintores, porque las vías de evacuación se conocen que no son inflamables, son lugares para evacuar, no para guardar ningún elemento contra incendio, porque estos elementos, en el caso, por ejemplo, de una apertura, algún tipo de caja portamanguera, puede llegar a entorpecer la evacuación. Así que esto lo tenemos que tener muy presente. Por más que muchos no estén de acuerdo con esto, la verdad es así. Un brigadista de evacuación
se dedica a la evacuación. Un brigadista, mal llamado brigadista de incendio, no es un bombero profesional. No puede utilizar mangueras en el interior de ningún establecimiento por un montón de fenómenos termodinámicos que se pueden presentar y que vienen en contra. No tiene el equipamiento adecuado, ni sabe utilizar el equipamiento adecuado. Un traje estructural es un traje que en realidad es un elemento de protección personal para personal muy capacitado y para situaciones de extrema gravedad. Un brigadista no lo es. No lo es. No debemos más vuelta con esto. No lo es. Por favor, que esto quede clarísimo. Las instalaciones contra incendio, mangueras, trajes estructurales, caja portamanguera, todas estas cosas las tenemos que dejar de lado. Incluso un traje estructural sale una fortuna. Bueno, usemos esa fortuna para capacitar en algún centro de entrenamiento a nuestros bomberos, a nuestros brigadistas. El tema de la capacitación de nuestra gente tiene que ser acorde al riesgo que van a enfrentar, al riesgo real. No ir a un centro de entrenamiento para bomberos, pues no tiene ningún sentido. Sí, utilizar extintores, sí, primeros auxilios básicos, fundamentales, tampoco trabajar con restricciones, por ejemplo, en la vista, como estamos viendo en esta infografía, en esta fotografía, porque nadie va a estar siendo evacuado en un lugar que no se puede ver, porque si no se puede ver, porque ya superamos el tiempo límite de riesgo, ya tenemos una situación crítica, entonces no se puede entrenar de esta manera. No hagamos cosas extremas porque no tienen sentido. El entrenamiento tiene que ser específico, tiene que ser realizado por gente experta en esto, por profesionales en seguridad contra incendios, y no hagamos escenografías que no tienen ningún tipo de sentido, ni meter humo en una habitación para ver cómo reaccionan. No, nada de eso, por favor, nada de eso, porque no se puede naturalizar una situación de riesgo en una ejercitación. Esto hay que evitarlo siempre. Los simulacros de evacuación se trata fundamentalmente de capacitar, entrenar e instruir al personal, pero sobre todas las cosas comprobar la eficiencia de los dispositivos y los accesorios, es decir, comprobar cómo está nuestro sistema de seguridad contra incendios y de evacuación. En base a eso vamos a tener muchísimas mayores posibilidades de éxito. Y los simulacros, la frecuencia de las prácticas a realizar depende mucho del tipo de establecimiento, depende también si hay una alta rotación de personal. Esto va a requerir mayor frecuencia de las prácticas, pues son grupos distintos que tienen que empezar a reaccionar. Si hay mayor riesgo, va a haber más prácticas, va a haber más frecuencia en las prácticas, y otros factores como el tamaño de la planta pueden llegar a dificultar la paralización durante una ejercitación. Deben ser tenidos en cuenta al tomar la decisión de realizar los ejercicios. Ojo con el tamaño de la planta y las dificultades para poder parar las operaciones. Como principio general se recomienda en su fase de mantenimiento realizar como mínimo 2 prácticas por año. Pero vuelvo a repetir, esto depende mucho del tipo de establecimiento que tenemos. En grandes edificios debe ser manejado con mucha prudencia, porque puede tener también durante las ejercitaciones consecuencias lamentables. Cuando se trata de evacuar mucha gente por las escaleras, puede haber cualquier peligro, alguien se cayó por la escalera o está entorpeciendo y ahí frena toda esa marea de gente. Podemos llegar a tener una situación sumamente compleja con grandes peligros. Así que esto requiere de una planificación estratégica para que esto sea paulatino y que solamente se haga o se lleve a cabo una ejercitación de evacuación total cuando tengamos todo absolutamente aceitado. De esta manera llegamos a el final de este video.
Mencionando por último el nivel de información previa, mayor en las primeras etapas del plan, y en sitios es siempre preferible la información previa al simulacro. Ahora sí, estamos en el final del video. De esta manera hemos alcanzado nuestro final, nuestro video de la fecha, que tiene que ver con la evacuación de los establecimientos, con el diseño para la evacuación. Así que nos vamos a ver en el próximo video, y recuerden, depende de nosotros que un esquema de evacuación sea realmente efectivo. Un abrazo para todos y muchas gracias.